Bienvenidos, estudiantes de tercero de secundaria, a esta clase de lengua española. Yo soy la profesora Amarilis y es un gusto seguir acompañándolos, como también es un gusto hacerme eco de la clase anterior. ¿Qué te parece? En la clase anterior vimos que los modalizadores y conectores son elementos muy importantes en la producción de un artículo de opinión. Se puede decir que son complementos que modifican el contenido de la oración, y no solo de la forma verbal o el verbo. La funcionalidad de estos radica cuando el emisor de un mensaje quiere expresar lo que cree, lo que supone o piensa, y con ellos el hablante fija su actitud o postura frente a una idea. Pueden ser lógicos y apreciativos. Y por último, podemos decir que los conectores nos permiten unir las ideas de manera lógica, manteniendo así la cohesión. Muy bien, Neurona. Gracias por ese repaso que nos ha conectado con la clase anterior. Hoy la clase va a girar en torno a una palabra, y esa palabra clave es exponer. Exponer es presentar, exhibir o manifestar una información o cosa para que sea apreciado en público a la vista de todos. También podría decir que es aplicar el sentido genuino de una palabra, texto o doctrina, que puede tener varios o es difícil de entender. En este día vamos a conocer sobre el texto expositivo, a raíz de la palabra clave exponer. Vamos a ver qué es el texto expositivo, cuál es su función, cuáles son sus características y cómo se organizan los textos expositivos. Pero antes voy a conocer, ¿qué sabes tú, Neurona, de los textos expositivos? ¿Qué has oído? Que sirve para exponer ideas o conceptos. Muy bien. Buen punto y hay que tenerlo en cuenta desde ya. Sirven para exponer ideas o conceptos. Quiero ahora invitarlos a que leamos un texto expositivo. Vamos a ver. La contaminación ambiental es la presencia de cualquier residuo que causa un perjuicio no solo al medio donde vivimos, sino también a los seres que lo habitan. Esto quiere decir que la contaminación ambiental se da por diferentes factores, causando un gran daño al medio y a la humanidad. Entre las principales causas de la contaminación ambiental tenemos grado y tipo de desarrollo de la sociedad. Se ha establecido como dogma de comportamiento el crecimiento y consumo ilimitado de bienes, aceptando la premisa de que un grado de desarrollo elevado es sinónimo de alto consumo. Concentraciones urbanas e industriales. La forma de vida implica la concentración y por tanto las actividades propias de esta. El fenómeno del crecimiento urbano es un hecho innegable, lo que ha generado un incremento de los problemas ambientales. Entre las principales consecuencias tenemos cambio climático. La contaminación que realizan los hombres ocasiona que la capa de ozono cada vez adelgace y se contamine, ocasionando los cambios de clima que hoy en día se dan, además de traer también como consecuencia el efecto invernadero. Deterioro del suelo. Este se da debido a las acciones que realizan los humanos, como por ejemplo la deforestación, la desertización, erosión, etc., lo cual tiene que llevar a la reflexión si esto es correcto o no. En conclusión, se puede afirmar que aún en el siglo XXI se da la contaminación ambiental, lo cual ocasiona graves consecuencias y todo por causa del hombre que no cuida su hogar. Es momento de reflexionar. ¿Se estará haciendo lo correcto para poder cambiar este gran daño? Excelente tema, ¿no te parece, Neurona? Así es, profesora. Muy bien. ¿Y cuál era el fenómeno que se presentaba en él? La contaminación ambiental. Correcto. ¿Te diste cuenta cómo estaba organizado? Entiendo que presenta un orden de causa y efecto. Correcto. Causa y efecto, un tipo de organización donde se analizan las causas de un fenómeno o problema y luego se presentan los efectos que éste produce.
En este texto, el autor plantea el desarrollo de las sociedades como sinónimo de consumismo y ese impacto que esto tiene sobre el medio ambiente. Asimismo, presenta como una de las causas de la contaminación ambiental el crecimiento o la concentración de las urbes y esas grandes industrias. Todo esto va a impactar directamente en el medio ambiente, agravando el cambio climático, la erosión de los suelos. El autor nos hace allí una invitación a reflexionar sobre el accionar del ser humano, que éste entienda que la tierra no es solamente su casa, también es el hábitat de muchos animales y plantas. Ahora, Neurona, que hemos leído este texto, un texto expositivo de modo de organización, causa y efecto, vamos a adentrarnos ahora entonces en lo que es el texto expositivo. El texto expositivo. Un texto expositivo es aquel que proporciona información sobre un tema. Podemos decir que es el texto que define un concepto, una realidad o un hecho de manera objetiva. Este tipo de texto no admite opiniones o sentimientos. Es muy usado en el ámbito académico y científico. Su función principal es informar mediante una exposición, siendo este referente para el aprendizaje. Dentro de su estructura tiene una introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción se presenta el tema que se va a trabajar y el enfoque que se va a utilizar para el desarrollo. En el desarrollo se expone de una manera clara, ordenada y precisa el tema o fenómeno que estamos tratando. En la conclusión se resalta lo más relevante del tema y esta va ubicada en la parte final. Las estrategias expositivas utilizadas son: la definición, nos permite definir conceptos. Ejemplificación, esta brinda al autor la facilidad de aclarar ideas con algunos ejemplos. La reformulación, permite repetir una idea utilizando otras palabras. En cuanto a los tipos de textos expositivos, tenemos dos clases: textos divulgativos y textos especializados. Los textos divulgativos van dirigidos a un público en general, es decir, que no se requiere un conocimiento previo para entenderlos, al contrario de los especializados, que están orientados a personas expertas en el tema tratado. El vocabulario de este tipo de texto debe ser específico, propio de la materia, utilizando algunos tecnicismos. Refiriéndonos a la organización, este puede estar organizado en el modo problema-solución. En este tipo de organización se desarrollan diversas formas para resolver un problema. También puede estar organizado causa-efecto. En este modo se presentan las causas que originan un problema y luego se analizan los efectos que producen ese fenómeno. El siguiente modo de organización es pregunta-respuesta. Este permite al autor crear o generar la necesidad del conocimiento y luego explica el contenido. El de comparación y contraste es otro modo en el que se analizan las semejanzas y diferencias entre dos realidades. Otros modos de organización son secuencia temporal y enumeración descriptiva. Ahora vamos a ver este esquema. Tres características importantes de este tipo de texto son: número 1. La redacción debe estar en tercera persona del plural y singular. Recordemos que la tercera persona del singular es él, ella, y las del plural, ellos, ellas. Número 2. Este debe ser objetivo, lejos de las opiniones y sentimientos del autor. Número 3. El lenguaje debe ser claro y preciso. Estoy segura de que todos copiaron el esquema. Es el momento entonces de interactuar con las redes. Neurona, ¿hay alguna pregunta por ahí? Estoy verificando si tenemos preguntas. Le confirmo que sí, profesora. Tenemos 2 preguntas en las redes sociales. Daniel Alcántara desde La Romana nos pregunta:
¿En qué consiste el modo de organización problema-solución? Bien, gracias Daniel por tu pregunta y veo que te has detenido en el modo de organización. Problema-solución, como su nombre lo indica, simplemente es desarrollar un problema, presentar el fenómeno, cuál es ese problema que está afectando y asimismo desarrollar o enumerar cuáles serían las soluciones que buscarías o presentarías como autor para resolver este problema. ¿Otra pregunta? Así es. Julia Agustín, desde Puerto Plata, nos envía la siguiente pregunta. Profesora, ¿puedo usar cualquier tipo de conector para hacer un texto expositivo? Bien, Julia, gracias por tu pregunta. Veo que también te enfocas en el modo de organización cuando preguntas, ¿puedo usar cualquier conector? La respuesta es, para usar un conector es bueno que tomes en cuenta cuál es la organización de tu texto, si es problema-solución, si es causa y efecto, preguntas y respuestas, comparación y contrastes. Porque es interesante, si estoy hablando de causa y efecto, debo utilizar algún conector de esta misma naturaleza. Por ejemplo, causa y efecto. Voy a usar un conector como por eso, debido a, en consecuencia, conectores que me lleven de una causa a un efecto o consecuencia. Si voy a usar el modo de organización, comparación y contraste, por ponerte un ejemplo, debo utilizar conectores de esa misma naturaleza. En definitiva, lo que quiero que tomes en cuenta es que a la hora de producir tu texto y enriquecerlo con esos conectores que van a hilar tu discurso, es bueno que tu intencionalidad esté clara con ese modo de organización que vas a utilizar para que por la misma línea elijas el tipo de conector, aunque puedes utilizar otros conectores que no sean del modo de organización, pero siempre ten en cuenta lo que quieres escribir y cuál es esa organización. ¿Alguna otra pregunta? No, profesora, todo está muy claro. Bien, entonces vamos a pasar a la trivia del día. ¿Estás lista? Estoy lista para iniciar la trivia de hoy. ¿De qué trata, maestra? Bien, presta atención. Esto es un pareado. Número 1. Desarrolla diversas formas de resolver una problemática. Número 2. Resaltan las semejanzas y diferencias de varias realidades. Número 3. Trata de explicar el tema según la secuencia, que es cuáles son sus características. Número 4. Formula la necesidad de saber y luego explica el contenido. Y la quinta, explica los efectos que causa un fenómeno. Del otro lado tenemos las opciones A, definición, descripción. B, comparación, contraste. C, pregunta y respuesta. Y E, problema, solución. Identifico que en la número 1, la respuesta correcta es la E, problema-solución. Correcto. En la número 2, que indica resaltan las semejanzas y diferencias de varias realidades, la respuesta correcta es la B, comparación, contraste. Muy bien. En la número 3, la respuesta correcta es la A, definición, descripción. Excelente. En la 4, que formula la necesidad de saber y luego explica el contenido, identifico que la respuesta correcta es la C, pregunta-respuesta. Otro acierto. Y por último, explica los efectos que causa un fenómeno. La D, causa y efecto.
Muy bien, Neurona. Ahora yo voy a leer un texto y tú vas a identificar cuál es el modo de organización. Bien. Me parece excelente, profesora. Escucha. ¿Cuál es el modo de organización? Un momento, estoy analizando. Ya lo tengo, profesora. Según todo lo que hemos visto el día de hoy, identifico que el modo de organización es comparación y contraste, porque resalta las diferencias entre las aguas duras y las blandas. Te anotaste un 10 en ese ejercicio. Excelente. Ahora yo quiero, antes de que pasemos a la próxima parte, ese resumen que tú siempre preparas, quiero que descompongamos el texto que leímos al principio. Vamos a descomponerlo para analizar esas partes que vimos en el esquema allá. Bien, vamos a ver. Lo primero que vamos a ver del texto es la función. Vemos que en ella el autor nos está informando sobre la contaminación ambiental. Si nos detenemos a ver la estructura, allí en el primer párrafo donde dice la contaminación ambiental es la presencia de cualquier residuo que causa un perjuicio no solo al medio donde vivimos, sino también a los seres que lo habitan. Allí está la introducción de nuestro texto. El desarrollo lo vamos a encontrar cuando empieza a desglosar cuáles son las principales causas de la contaminación ambiental y luego pasa a analizar las consecuencias que estas causas traen al planeta. Todo esto está dentro del desarrollo. Sino también la conclusión es muy fácil de identificar. Está introducida en este texto por una marca lingüística. En conclusión, allí está la reflexión final del autor, donde expresa que se puede afirmar que aún en el siglo XXI se da la contaminación ambiental, lo cual ocasiona graves consecuencias y todo por causa del hombre. Está recogiendo todo lo que había dicho en ese desarrollo. Otro punto que vemos es que este tipo de texto es divulgativo. Está tratando un tema de una manera que lo puede entender cualquier persona, aunque no tenga un conocimiento vasto sobre el mismo. Usa un vocabulario específico, palabras claves, claras y precisas relacionadas con el tema medioambiental. En cuanto a la organización, como dijimos al principio, es un texto en modo de organización causa y efecto, mostrando cuáles son las causas y cuáles son los efectos que éstas producen. Estamos llegando a la parte culminante de la clase, por eso, Neurona, vamos a hacer el resumen en este momento. Por supuesto, acabo de actualizar mi base de datos. Hoy vimos que un texto explicativo o expositivo proporciona información sobre un tema, es decir, son aquellos que expresan conceptos y hechos de manera objetiva y sirven para informar. Dentro de su estructura tenemos
Introducción. Se da a conocer el tema, el enfoque que se empleará y los puntos de mayor interés. Desarrollo, donde se expone de manera clara y ordenada la información. Conclusión. Es un resumen que destaca lo más importante de lo que se ha expuesto, y dentro de sus características están: se escribe en tercera persona. Su lenguaje es claro y preciso. Se apoya en uso de recursos como conectores. Su redacción es objetiva. Y por último, utiliza modos de organización tales como enumeración descriptiva, contraste, problema-solución, causa y efecto y secuencia temporal. Gracias, Neurona, por ese resumen. Hemos llegado al final de la clase. Salut tout le monde et bienvenue à notre communauté d'apprentissage. Je suis Clément Getouo, ton prof de français. Amado estudiante de tercero de secundaria, te damos la bienvenida a esta tu comunidad de aprendizaje. Y contando con tu buena disposición para aprender el francés, hoy vamos a aprender a hablar de lugares en la ciudad, haciendo énfasis en la preposición a accent grave, y el verbo aller, ir, en presente simple. Por ejemplo, aller aux toilettes. La salud y la de nuestros seres queridos. Tu le sais, et moi aussi. Salut Néon, comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Tu es prête? Oui, professeur. Très bien. Antérieurement, tu as appris à parler de ce qu'il y a dans ta ville, ton quartier. Anteriormente has aprendido a hablar de los lugares que hay en tu ciudad, tu barrio, tu sector. Oui, professeur. École, parc, épicerie. También, si has observado, en varias ocasiones usamos la expresión ça va, comment ça va, je vais bien, je vais très bien. En todas estas expresiones aparece el verbo aller, ir, en presente del indicativo. Et sur ce, nous te présentons notre mot-clé du jour. Et aquí nuestra palabra clave de hoy. Aller, ir. Aller, c'est se déplacer d'un lieu à un autre, se rendre quelque part. Par exemple, je vais au restaurant. Il a aussi le sens de se porter, être dans tel état de santé. Par exemple, comment allez-vous? Je vais très bien. Ir es moverse de un lugar a otro, ir a alguna parte. Por ejemplo, voy al restaurante. También se usa en francés para hablar de su estado de salud. Por ejemplo, ¿cómo allez-vous? Que interpretado al español es ¿cómo está usted? Je vais très bien. Estoy muy bien. Et maintenant, nous allons conjuguer le verbe aller au présent simple. Vamos a conjugar el verbo aller en presente simple. Répète après moi, s'il te plaît. Je vais. Je vais. Tu vas. Tu vas. Il va. Il va. Elle va. Elle va. Nous allons. Nous allons. Vous allez. Vous allez. Ils vont. Ils vont. Elles vont. Elles vont. Très bien. Yo voy. Tú vas. Él va. Ella va. Nosotros vamos. Ustedes van o vosotros vais.
ellos van, ellas van. Et maintenant, nous allons voir quelques exemples. Vamos a ver unos ejemplos. Tu atención, por favor. Je vais à la bibliothèque. Yo voy a la biblioteca. Nous allons au cinéma. Vamos al cine. Elle va à l'école. Ella va a la escuela. Tu vas aux toilettes. Vas para el baño. Vous allez au zoo. Ustedes van al zoológico. Ils vont à l'épicerie. Ellos van al colmado. Très bien. Ahora, tú conoces las siguientes expresiones. Sí. Par exemple, comment ça va? Ça va bien. Comment allez-vous? Je vais bien. Comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Où vas-tu? Je vais à l'épicerie, aux toilettes, etc. Si has observado en todas estas expresiones que ya tú habías utilizado en varias ocasiones, en ellas está el verbo aller conjugado en presente simple. Et maintenant, écoute attentivement ce dialogue et réponds par vrai ou faux. Ahora, escucha este diálogo y responde verdadero o falso, vrai ou faux. Bonjour, où vas-tu? Bonjour, je vais au parc. Et toi? Moi, je vais à l'église. À bientôt. Au revoir. Maintenant, tu as déjà écouté notre dialogue. Ya has escuchado el diálogo. Responde vrai ou faux. Question numéro 1. Pascal va au parc. Vrai ou faux? Vrai. Vrai. Très bien. Numéro 2. Julie va à l'hôpital. Vrai ou faux? Faux. Julie va à l'église. Très bien. Profesor, identifico que en las redes sociales nos han enviado algunas preguntas. Très bien. Desde el ensanche Luperón, Isaías Ávila nos envía la siguiente pregunta. ¿Cómo on dit el ayuntamiento en francés? Très bien. Isaías Ávila, desde Ensanche Luperón, el ayuntamiento, la mairie. La mairie. Mairie, M-A-I-R-I-E. La mairie. ¿Puedes repetirlo? La mairie. Très bien. Nuon. Desde Mano Guayabo, Carla Núñez nos envía lo siguiente. Je vais au cinéma avec ma famille. Très bien, Carla Núñez, desde Mano Guayabo. Je vais au cinéma avec ma famille. Voy al cine con mi familia. Très bien. ¿Algo más, Neurona? Así es. Luisa Castillo, desde Vallaguana, tiene la siguiente inquietud. Profe, aún confundo A con acento y A sin acento. ¿Me puede aclarar nuevamente? Bien sûr que oui, Luisa Castillo, desde Vallaguana. La A sin acento expresa una posesión a la tercera persona del singular, es decir, el verbo tener. Él tiene, ella tiene, il a, ou bien elle a. Par exemple, ella tiene un lápiz. Elle a un crayon. A sans accent. Ahora, la A con acento, A accent grave, es preposición. Hoy consideramos preposición de lugar. Por ejemplo,
Yo voy a la iglesia. Je vais à l'église. En esta oración, la A lleva acento grave. Y ahora, hablando de la preposición a, te invitamos a observar y aprendamos un poco más. Tu atención, por favor. Es bueno saber que para usar la preposición a en francés, tomamos en cuenta el lugar si está en masculino, femenino, singular o plural. Por ejemplo, si tenemos una palabra en masculino, por ejemplo, le zoo, en masculino singular, diríamos a le zoo. Pero no podemos decir esto así, es incorrecto. Entonces cambiamos a u, decimos o. Por ejemplo, ma mère va au zoo. Mi mamá va al zoológico. Si has observado, en español también no dice a él, sino al. Entonces, au zoo. Par exemple, au féminin singulier, nous avons la mairie. Féminin singulier. Dans ce cas, nous avons A accent grave plus la. Alors nous disons à la. Exemple, je vais à la mairie. Yo voy al ayuntamiento. Ahora observe qué sucede cuando el lugar comienza con una vocal o la letra H muda. Recuerda que las vocales en francés son 6. A, E, I, O, U, Y. Très bien. Par exemple, le mot école comienza con una letra E. Dans ce cas, vamos a apostrofar. En este caso, apostrofamos. Tendremos A, accent grave, y L apostrophe. L apostrofada. Alors, on dira à l'école. Bien. Marie va à l'école. Marie va à l'école. Accent grave, L apostrophe. María va a la escuela. Y finalmente, si la palabra está en plural, si el lugar está en plural, vamos a tener a más artículo determinado en plural, le. Por ejemplo, les toilettes. En este caso, vamos a utilizar o. A-U-X. A-U-X. Suena igual que en masculino singular, pero se escribe con una X para saber que está en plural. Entonces, le garçon va aux toilettes. Par exemple, le garçon va aux toilettes. Le garçon va aux toilettes. El hombre va al baño. Et voilà. Maintenant, complète avec l'expression convenable. Au, à la, a el apóstrofe ou o en plural. Bien, vamos a completar estas oraciones con la expresión que corresponde. Numéro 1. Je vais école. Je vais à l'école. Je vais à l'école. Très bien. A et l'apostrophe. Très bien. Numéro 2. Tu vas parc. Tu vas au parc.
Très bien. Numéro 3. Il va bibliothèque. Il va à la bibliothèque. Excellent. Numéro 4. Elle va hôpital. Elle va à l'hôpital. Très bien. Numéro 5. Nous allons cinéma. Nous allons au cinéma. Très bien. Numéro 6. Vous allez église. Vous allez à l'église. Très bien. Et l'apostrophe, non? Numéro 7. Ils vont épicerie au pluriel. Observa que épicerie termina con una S formando el plural. Ils vont aux épiceries. Numéro 8. Elles vont mairie. Elles vont à la mairie. Elles vont à la mairie. Très bien. ¿Tú has completado estas oraciones? Sí, te fue bien. Un aplauso, ça a été très bien. Et maintenant, choisis la réponse correcte. Ahora, selecciona la respuesta correcta. 3 opciones tienes. A, B o C. Bien. Tu es prêt? ¿Estás listo? Vamos a comenzar. Numéro 1. Je au parc. A. Va. V-A-S. B. V. V-A-I-S. C. V-A. Va. Quelle est la réponse correcte? La respuesta correcta es la B. B. Exactement. Je vais au parc. Très bien. Numéro 2. Marie à l'école. A. Va. V-A-S. Deuxième personne du singulier. B. V-A-I-S. Première personne du singulier. V-A. La C. Troisième personne du singulier. Quelle est la réponse correcte? La C. Va. Exactement. Marie va à l'école. Numéro 3. Nous au cinéma le samedi. A. Va. B. Allons. C. Aller. Quelle est la réponse correcte? La respuesta correcta es la B. Allons. Exactement. Nous allons au cinéma le samedi. Numéro 4. Où tu? A. Aller. B. Va. V-A. Troisième personne du singulier. C. V-A-S. Deuxième personne du singulier. ¿Cuál es la respuesta correcta? La C. Va. Exactement. Où vas-tu? Et numéro 5. Vous à Paris. A. Aller. B. Allons. C. Va. La réponse correcte, c'est... Es la A. Allez. Exactement. Vous allez à Paris. Et ça a été très, très bien, Newon. Merci pour cette participation. Ah, Newon. Oui, profesor. ¿Qué tal le fue hoy? Muy bien. He aprendido bastante. Por ejemplo, la semaine prochaine. Je vais aux États-Unis. Ce samedi, je vais au cinéma et au musée. También he aprendido a hacer oraciones sobre los lugares de la ciudad usando la preposición a.
Exactement, con acento, ¿no? Así es. Très bien, merci pour cette excellente colaboración neuronal. ¿Y tú? ¿Has aprendido algo nuevo hoy? ¡Bravo! ¡Formidable! Para practicar, puedes escribir algunas oraciones hablando de lugares en tu ciudad usando el verbo aller en presente simple y la preposición a, con acento grave, por cierto. Recuerda. Bienvenidos, queridos estudiantes de tercero de secundaria, a esta tu clase de Ciencias de la Naturaleza, donde aprenderemos desde nuestro entorno con dos ramas de las ciencias naturales, la física y la química. Yo soy tu maestra, Sara Lorenzo, quien te acompaña en este proceso educativo. Ya vamos a iniciar. Claro que sí. En la clase anterior aprendimos que la energía es el combustible del cuerpo humano y que esta energía se obtiene de los alimentos. Ahora bien, es muy importante elegir alimentos saludables para mantener el equilibrio energético. Muy buen resumen, Neurona. Así, ya estamos listos para conocer la palabra clave del día de hoy. Y la palabra clave es radiación. Radiación es la energía que viaja en forma de ondas electromagnéticas o partículas de alta velocidad. Las radiaciones pueden ocurrir naturalmente o ser creadas por los seres humanos. Por esta razón, las radiaciones pueden ser de dos tipos. Radiación no ionizante. Incluye ondas de radio, teléfonos, celulares, microondas, radiación infrarroja y luz visible. Radiación ionizante. Incluye radiación ultravioleta, radón, rayos X y rayos gamma. Así es. Diariamente nuestro cuerpo se ve sometido a diferentes radiaciones, las cuales pueden ser de origen natural o de origen artificial. Las radiaciones de origen natural, por ejemplo, pueden ser las radiaciones solares que recibimos a través del sol. Y las radiaciones artificiales, un ejemplo de estas, son las radiografías realizadas por el personal de salud para conocer nuestro interior. Estas comúnmente son llamadas placas y a través de ellas podemos ver nuestros órganos internos o algún hueso que tenga alguna fractura. Otros productos que también nosotros consumimos en nuestro diario vivir pueden tener radiaciones o pueden ser fuentes radiactivas, como por ejemplo las lámparas fluorescentes, las carátulas de los relojes, los microondas, las fotocopiadoras. A través de todos estos equipos nosotros podemos recibir radiaciones. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar específicamente en las radiaciones solares. Conozcamos un poco de historia. La radiactividad fue descubierta por primera vez en el año 1896 por el científico Antoine Becquerel al realizar investigaciones sobre la fluorescencia del uranio y del potasio. Este científico descubrió que el uranio emitía de forma espontánea una radiación misteriosa. Y con esto, entonces se descubrió que otros elementos químicos podían emitir radiaciones. Por ejemplo, Pierre y Marie Curie, una pareja de esposos científicos, descubrió el radio y el polonio, que son dos elementos químicos que también emiten radiaciones. Esto ocurrió en el año 1898 y de ahí ellos fueron los primeros que acuñaron el concepto de radiactividad. En la clase de hoy vamos a ver las radiaciones ultravioleta o radiaciones solares. Y al finalizar esta clase estarás en capacidad de conocer
el concepto de energía solar y radiaciones ultravioleta. Además, la importancia de la energía solar para los seres vivos y para todo el planeta. También identificaremos los tipos de radiaciones ultravioleta y los efectos nocivos que estos pueden producir a nuestra salud. La energía solar es la energía emitida por el Sol que se propaga en todas las direcciones a través del espacio mediante ondas electromagnéticas y que se genera en las reacciones de hidrógeno en el núcleo del Sol. Esto ocurre por una reacción que se llama fusión nuclear y luego es emitida a toda la superficie solar que es conocida como fotosfera. Esa energía es el motor que determina la dinámica de los procesos atmosféricos y del clima. El Sol está constituido en un 85% por hidrógeno, un 18% por helio y el 1% restante corresponde a otros elementos químicos. En el núcleo solar, a millones de grados Celsius, se producen continuamente reacciones termonucleares que transforman ese hidrógeno en helio y de ahí se desprende una inmensa cantidad de energía hacia toda la superficie solar o fotosfera. Entonces, vamos a ver que esta energía solar puede causar efectos fisiológicos positivos a nuestra salud. Uno de estos es la síntesis de vitamina D, que es muy importante para nuestros huesos, ya que la vitamina D se encarga de transportar el calcio que nosotros consumimos hacia los huesos, evitando así dos enfermedades importantes. Una de ellas es el raquitismo, que es una enfermedad propia de la infancia causada por una deficiencia de calcio y de fósforo en niños, lo cual produce un debilitamiento de sus huesos y por lo cual también muchas deformaciones y fracturas. Otra enfermedad que podemos prevenir por la síntesis de vitamina D es la osteosporosis, que es una enfermedad en la cual los huesos se vuelven más porosos y menos densos, por lo cual esta enfermedad conlleva a múltiples fracturas y debilitamientos de los huesos. Otro beneficio de la energía solar para nuestra salud es que ayuda a la circulación sanguínea. También en el tratamiento de dermatosis o enfermedades de la piel y también ayudan a la síntesis de unos neurotransmisores muy importantes en nuestro cerebro, como son la serotonina, que es un neurotransmisor encargado de controlar los estados de ánimo de nuestro cuerpo, y también la melatonina, que es un neurotransmisor que ayuda a controlar el ciclo circadiano, es decir, aquel ciclo que se encarga de controlar los estados de sueño y de vigilia de nuestro cuerpo. La energía solar es muy importante también para los animales y las plantas. En los animales también estimula la síntesis de vitamina D, lo cual permite que los animales puedan obtener una mejor nutrición. También la energía solar ayuda a que los animales obtengan el calor necesario para su adaptación, y un dato curioso y muy interesante es que algunos animales también su reproducción está muy ligada a la energía solar, tanto a la luz como al calor que recibimos a través de la misma. La energía solar también es muy importante para las plantas, debido a un proceso que éstas realizan que se llama
fotosíntesis. Seguro lo has escuchado, en el cual unos pigmentos llamados clorofila, que se encuentran en los cloroplastos de las plantas, pueden ayudar a estas a elaborar los nutrientes necesarios tanto para ellas como también para los demás seres vivos. Las plantas liberan energía que va hasta nuestra atmósfera, ayudándonos así con los cambios climáticos y también producen alimentos para nosotros. Además, la energía solar ayuda con algunos procesos o fenómenos terrestres. Esta puede ayudar al calentamiento del planeta, evitando así la congelación, debido a que sin la energía solar nuestro planeta estuviera congelado y no sería posible la vida en el mismo. Además, ayuda a ciertos fenómenos naturales como la lluvia, el viento, las nubes, las corrientes marinas y las catástrofes como son los huracanes y los incendios forestales. A ver, Neurona, hasta este momento, ¿qué te ha parecido la clase de hoy? Muy interesante, maestra. Verdaderamente que el sol es una fuente de energía muy importante para todos los seres vivos. Así es. El sol es una importantísima fuente de energía para nuestro planeta y todos los seres vivos. ¿Tenemos alguna pregunta de las redes sociales, Neurona? Identifico en mi sistema una pregunta desde Yaguate, San Cristóbal. Carla Perdomo nos pregunta lo siguiente. ¿Cuál es la unidad de medida de la radiación ultravioleta? Excelente pregunta y gracias a Carla por tu pregunta. La unidad de medida de la radiación ultravioleta es el watt por metros cuadrados. ¿Alguna otra pregunta o algo más que quieras saber, Neurona? Me gustaría que nos explicara sobre los efectos nocivos de esta importante fuente de energía. Muy bien, excelente, Neurona. Vamos a ver que así como tenemos efectos fisiológicos beneficiosos para nuestra salud, también debemos tomar en cuenta efectos nocivos de las radiaciones ultravioleta. Para esto, vamos a ver que las radiaciones ultravioleta pueden ser de 3 tipos. Tenemos radiaciones ultravioleta. Radiaciones ultravioleta del tipo A, radiaciones ultravioleta del tipo B y radiaciones ultravioleta del tipo C. Las radiaciones ultravioleta del tipo A tienen una longitud de onda entre 320 hasta 400 nanómetros. Las radiaciones ultravioleta del tipo B tienen una longitud de onda de 280 a 320 nanómetros. Y las radiaciones ultravioleta del tipo C poseen una longitud de onda entre 100 y 280 nanómetros. Ahora bien, estas no tienen la misma frecuencia. ¿Cómo así? Por ejemplo, las radiaciones ultravioleta de tipo A son las más frecuentes en la superficie terrestre. Estas representan entre un 95 y 99% de las radiaciones ultravioleta que recibimos en la corteza terrestre. Las radiaciones ultravioleta del tipo B solamente representan del 1 al 5% de las radiaciones ultravioleta que pueden afectar la corteza terrestre
y las radiaciones ultravioleta del tipo C, gracias a Dios, no están en la superficie terrestre, debido a que estas son bloqueadas por una capa llamada capa de ozono que se encuentra en la estratosfera, que es una subcapa de la atmósfera, y no permite que éstas lleguen hasta nosotros, porque si llegaran hasta la superficie terrestre, tendrían efectos muy nocivos para la salud. Por esto es que es muy importante que nosotros cuidemos nuestra capa de ozono para evitar que estas radiaciones ultravioletas del tipo C puedan llegar hasta nosotros y así provocar daños irreparables. Ahora bien, los efectos adversos de las radiaciones ultravioleta del tipo A son unos efectos que pueden a largo plazo, es decir, una persona que esté muy sometido a estas radiaciones ultravioleta pueden causar daños en su salud, como son manchas de la piel. Además, producen fotoenvejecimiento, que este es un envejecimiento que se da por la luz solar, produciendo así arrugas en nuestra piel. Las radiaciones ultravioleta del tipo B son más peligrosas debido a que estas pueden causar quemaduras, insolaciones y además pueden dañar el ADN de las células epiteliales o las células de nuestra piel, así causando cáncer de piel. Y las del tipo C, como ya les dije, pueden causar daños catastróficos a nuestra salud, pero gracias a Dios, debido a nuestra capa de ozono, no penetran la corteza terrestre. Ahora bien, existen factores que pueden determinar la potencia de estas radiaciones. Por ejemplo, vamos a mencionar dos. Tenemos la hora del día. Es recomendable no tomar el sol entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde, debido a que durante este periodo de tiempo, durante nuestro día, estas radiaciones son más potentes. Otro factor que debemos tomar en cuenta es la temporada del año, ya que durante ciertas temporadas, por ejemplo, la primavera y muy específicamente durante el verano, la potencia de estas radiaciones ultravioletas puede aumentar considerablemente, por lo cual en estas temporadas del año y durante estas horas del día debemos tomar muy en cuenta que hay que evitar el sol o las radiaciones ultravioletas si no es necesario. Te invito a que realices el siguiente experimento para comprobar así la importancia de la energía solar para las plantas. Lo que necesitarás para este son dos plantas iguales. Una de estas la vas a colocar en un lugar donde esté expuesta a la energía solar. Y la otra planta la colocarás en un lugar oscuro donde no tenga acceso a la energía solar o que tenga muy poco acceso a la misma. Al cabo de una semana observarás que la planta que estaba expuesta a la energía solar se ha desarrollado y ha crecido de una manera distinta, porque ésta, a raíz de que ha recibido energía solar durante todos los días, ha podido llevar a cabo el proceso de crecimiento y desarrollo de manera más adecuada, mientras que la planta que no estuvo expuesta a la energía solar ha carecido de los nutrientes necesarios para su desarrollo. Podrás anotar las observaciones en ambas plantas, pero recuerda también que es importante que riegues esas plantas con agua todos los días para que así obtengan también los nutrientes a través del agua. Verás que las plantas necesitan energía solar, pero debes recordar también que nosotros necesitamos las plantas,
por lo cual debes cuidarlas, protegerlas y ayudar así a que éstas permanezcan por más tiempo y nos ayuden en la transformación de dióxido de carbono, un gas muy contaminante, en oxígeno, que es un gas que ayuda en nuestro proceso de respiración. Entonces,